Buenas gente, bienvenidos a un capítulo más de La Forja. El día de hoy tenemos a un artista de la Ciudad de México, este Ángel Nova. Ya lo tuvimos en un pequeño segmento anteriormente, pero hoy lo tenemos de forma más formal. Va a comentarnos un poco de su espacio y de su trabajo en pintura, además de también ser ceramista. Eh, No, pues nada más lo tenemos aquí. Hoy nos viene a hablar un poquito más de él, de su trabajo y pues de toda su inspiración que lo llevó a su obra. Como pueden ver acá atrás, es un poquito de su trabajo. Y pues hoy lo vamos a tener, aparte de que nos va a platicar un poquito de su iniciativa. Nos va a platicar un poquito de la iniciativa que tiene, del proyecto de exhibición y exposición que tiene aquí en su casa, en su residencia actualmente. Y pues vamos a estar hablando un poquito de eso. Así que quédense y con ustedes les presentamos al señor Ángel. Ángel Nova en La Forja. Bueno, pues hola Ángel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas Han gracias. pasado unos días desde nuestra última plática Sí, y pues justo hoy venimos a platicar contigo un poquito de todos los proyectos que traes, lo que estás haciendo, pero antes que nada queremos saber un poquito más. Sabemos que no eres morelense como tal. no, en realidad nací en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, eh, hace 34 años casi. Eh, Crecí en la Ciudad de México, crecí en el centro de la Ciudad de México. Mis abuelos eran comerciantes, artesanos y joyeros de la Ciudad de México. Eh, Y pues crecí todo el tiempo en el centro de la Ciudad de México, conozco muy bien el centro de la Ciudad de México, y pues ahí comenzó como un poco mi historia. Eh, es muy extraño, pero quien motiva todo el hecho de que yo sea artista o escultor, primero, es mi abuela. Mi abuela me compraba bolas gigantes de plastilina y entonces yo hacía todo lo que veía, ¿no? Hacía desde la señora que vendía tlacoyos abajo hasta sirenas y peces. Entonces me gustaba mucho como estar con mi abuela. Mi abuela era como mi segunda mamá. Me cuidó hasta que yo tuve 6 años, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Tengo muy buena memoria, a veces. Entonces, pues ahí fue como un poco la inquietud de, primero de acercarme a los materiales Que moldeaban. que se moldeaban, y poco a poco pues fui dándome cuenta que me gustaba. Estudié muchos años danza, estudié también pues como en una escuela de Limba muy más o menos seria, eh, danza, como 5 años, hasta que tuve una operación de apendicitis y empecé a cambiar, mi cuerpo empezó a cambiar mucho, entonces ya no pude seguir, y abandoné todo el arte o como mis inquietudes artísticas hasta que empecé a conocer mucha gente porque pues descubrí como mi identidad sexual. Entonces empecé a conocer mucha gente, empecé a como a tener otro tipo de contacto con, pues como mucho más humano con algunas personas, y empecé a escuchar sus historias, empecé a escuchar cómo vivían, a qué mundos iban. Y esto tiene que ver con mi obra, básicamente, que ahorita más o menos les contaré, pero empezó por esta inquietud de ver como otros lugares, otros sucesos, otras formas de pensar, otras formas de ser. Y poco a poco mis intereses fueron creciendo como por el arte, como la literatura. Empecé a estudiar teatro, estudié teatro más o menos como 3 4 años. Hice algunas cosas, sobre todo muy performáticas, más que obras de teatro. Hice cosas mucho Ajá, más más que el teatro performáticas. que Ajá, estamos como acostumbrados comercial. Ajá, sí, no hice tanto, de hecho hice como dos, pero me gustaba mucho más esta onda del cuerpo, cómo el cuerpo se relaciona pues, con el arte y con la plástica, O sea, tú sobre ibas al todo. teatro, pero no por el hecho de no quieras hacer, no me quiero levantar, No, sino era una no, cuestión yo más de quería hacer la cosa performance más tu rara, y cuerpo. yo quería, bueno, me gustaba mucho Jodorowsky en ese momento, Mm, entonces pues yo admiraba mucho a Jodorowsky, quería ser pues no ser como él, pero sí interpretar las cosas que interpretaba, y jugar esos juegos que jugaba, ¿no? Como estos juegos de psicomagia me gustaban mucho. Me gustaba mucho esta idea de cómo te puedes curar a través de lo que haces o a través de las acciones que haces. Y empecé a investigar, empecé a jugar, y pues eso me llevó al teatro.
Después, por algunos azares del destino, como mi vida resumida, empecé empecé a escribir. De alguna manera, me gustaba mucho escribir. Tenía como de hecho, mi examen de aptitudes artísticas dice que yo soy buen escritor, cosa que yo desmiento todo el tiempo escribiendo, porque no es cierto, pero me gustaba mucho escribir, hice muchos guiones de teatro, hice mucha poesía, eh, entonces como que siempre estuve conectado como con la vida artística. Mis papás no son artistas, mis papás son comerciantes, como mis abuelos, pero siempre hubo como una sensibilidad de jugar e imaginar cosas, ¿no? Como todos los niños, que también tiene que ver con lo que hago ahora, ¿no? Siento que ahora todo mi pasado me funciona y me hace clic en este momento. O sea, todo tu proceso artístico va relacionado a lo que eran las vivencias de niño, lo que estás Sí, viviendo ahora y cómo sí. todo eso se transforma para generar una obra como Sí, tal, ¿no? sí, y también cómo es que el adulto se fue formando, ¿no? Yo ahora pues, tengo 33 años, ya soy un adulto, según, que no Somos adultos modernos, recuerden eso. los nuevos 10 son los 30. Pues no sé, sí es una cosa muy extraña, pero sí ayudó mucho como ese contexto de no tener papás artistas, de no saber nada y como de pronto adentrarme, ir conociendo, conocí mucha gente, luego estudié letras clásicas, pero pues no me gustaron, y más que no me gustaran, es un mundo muy bonito, pero es un mundo muy reducido y también es un mundo muy explorado. O sea, es muy difícil hacer las dos cosas que puedes hacer en esa carrera, que es traducir o dar difusión a las letras clásicas, que básicamente son el latín y el griego. Y me empecé a adentrar como más en las lenguas que tenían como estos, pues, lenguas que no se hablan, pero que se estudian, como como el arameo, como este tipo de cosas, como el griego antiguo, el latín, que no se hablan, pero que se escribieron muchas cosas acerca de eso. Entonces, empecé a conocer otras cosas, empecé a tener mayores inquietudes artísticas, tenía una vida muy llena de arte todo el tiempo, ¿no? O sea, yo me despertaba con música y todo era música, y me adentré mucho más en la música. Y de pronto hablando de esto de que te despertabas con música y que tenías una vida muy artísticamente activa o culturalmente activa, ¿qué fue lo que te llevó a decir quiero artes plásticas? Ya así como tal. Porque pues anduviste en todos lados para empezar. Pues yo hice todo. O sea, no te quedas Todo como lo que que- con la primera de que me casé aquí, no, sino No, anduviste en todos lo lados. que pasa es que siempre quise, yo tuve una maestra, se va a poner muy cursi esto, pero yo tuve una maestra en la secundaria que me ayudó mucho a pasar como mi trago de mi identidad sexual. O sea, yo me sentía muy culpable porque era como, pues yo no soy el personaje que esperaban mis papás, yo soy un homosexual, que es el único hijo, o un varón, o hombre, o lo que quieran decir. Entonces yo me sentía muy culpable con eso, y tenía una maestra de artes plásticas en la cual yo me refugiaba. Entonces, como que empecé a entender que aparte de la plastilina había una cosa mucho más amplia, que era la pintura, el grabado, y entonces yo empecé como a jugar con eso, y ella me ayudaba mucho, me apoyaba mucho, me escuchaba mucho. eh, Ahora no me acuerdo su nombre, pero, pero viví un proceso muy bonito con ella, porque me hizo sentir muy tranquilo, me hizo saber que no podía estar tan mal todo. Y eso es muy importante. Creo que ahora es lo que quiero abordar en mis próximos proyectos. Ese amor que tenemos que buscar de quienes seamos o como seamos, desde ese punto de vista, desde ese punto de vista de un niño o de un adolescente que no sabía qué hacer, ¿no? Eso es como un poco lo que quiero hacer ahora. Y ella fue la que me metió como la inquietud de empezar a pintar, a hacer murales. Hice muchos murales en la secundaria, hice muchas pinturas. Las pinturas un día mis compañeritos, ¿vale? Las agarraron y las rompieron, porque sí. Y eso me pasó muchas veces después. Porque güeyes. Después me volvió a pasar. Pero
Pero entendí que también no tenía que tener tanto apego y ya después yo las rompo a veces y las deshago también porque creo que es una forma sana de darle aire a algo que no, De terminar un ciclo. o no, y ya, ¿no? O sea, es algo y ya, pasa. Y creo que me desapegué mucho de esos procesos artísticos, de esos procesos de apego a las piezas. Creo que ahí fue el primer momento en el que dije, no me puedo apegar tanto, porque aparte me tardé horrores, me gustaban un montón. Eran unas piezas que había copiado de un libro que me regaló mi papá, que por ahí anda, de Diego Rivera, que fue como mi primer acercamiento también. Mi papá se dedicaba a vender y comprar, pues, entre cosas usadas, antigüedades, y él pues nos acercaba a muchas cosas, ¿no? Nos acercaba de pronto zapatos hechos de piel de venado, ¿no? Cosas extremadamente raras, pero como en los libros, ese libro me acuerdo mucho que me lo regaló y fue como muy bonito porque la relación con mi papá era una relación muy extrema, o estábamos muy bien o estábamos muy mal, y en este caso pues se volvió como algo muy lindo porque ya de ahí como que él siempre me apoyó para ser artista. Fue ese puente, ¿no? Que Todo te el permitió tiempo. Pues me apoyó mucho. O entablar sea, un mi poquito mamá más de con él. pronto, mamá, de pronto dijo, no, ¿por qué? ¿Por qué vas a hacer eso, no? Eso no te va a dar de comer nunca. Y él me dijo, pues no, pero pues lo quieres hacer, o sea, vas a seguir infeliz toda tu vida porque no lo intentaste. Creo que mi papá fue una persona que me motivó mucho y que me motiva. Y también creo que fue una persona que se frustró por no haber podido hacer lo que quería. Entonces, pues en ese sentido, pues yo tomé todo ese valor que él me dio y con ese mismo libro pues hice estas ilustraciones y pues las rompieron, pero después lo entendí que estaba bien, que no pasaba nada, eh, pero No lo sé, yo sí partía madres, o sea. pues yo era un poco, en ese momento, era un poco inocente y era muy callado, entonces yo no le pegaba a nadie, yo no sabía, no era así para analizar después, yo no era así, o sea, yo no podía hacer eso. O sea, sí fue todo un proceso construirte y llegar a este entorno de estar aquí Proceso muy platicando, corto, esto no echar tiene y nada que ver todo. con el arte, pero a partir de que yo descubrí mi identidad sexual y me abrí con mis papás, empecé a entender quién era yo, empecé a saber quién era y empecé a construirme. Fue muy bonito porque yo había tenido como pocos acercamientos amorosos tontos. En la secundaria nunca tuve una novia rara. O sea, rara en el sentido en que ni nos veíamos, y éramos Era tu novios. novia, Y pero solo me nunca. mandaba cartas todo el día, pero yo nunca la veía. Eso lo pueden quitar. Este, No lo sé. A Rodolfo le gustó. pero, pues sí, pobre, pero yo ya sabía y yo ya había tenido como no acercamientos, pero sí como coqueteos con hombres y yo ya sabía que pues era gay, ¿no? Y pues ella se enteró de una manera muy fea, entonces no me habría enterado nunca, pero se enteró. Y pues cuando pasé como esa otra cosa que era como reconocerme, porque aparte también tuve como todo el amor, creo que el amor más importante que he tenido en mi vida es mi abuelo. Y tuve todo su amor cuando nunca lo supo, pero sí se dio cuenta, ¿sabes? O sea, yo nunca se lo tuve que decir. O sea, él era como Juanga, no preguntaba lo que se veía. Vivía arriba de donde vivía, o sea, en la casa en la que vivíamos, eran mis abuelos y nosotros. Todo se escuchaba, todo se sabía, entonces era como muy imposible que no lo supiera. Y siempre me apoyó. Y era muy raro porque era una relación muy extraña con mis primos. Mis primos mi abuelo los maltrataba mucho porque les decía jotos, porque les decía que eran muy pendejos, ¿no? Cosas así. Y eso era súper raro porque conmigo era al revés. A mí todo el tiempo me apoyaba, todo el tiempo me motivaba. Me regaló una vez un saco hiper bonito que amo, que ya no me queda, pero que me gustaba mucho, me ponía diario casi. Pero me la regaló para un 14 de febrero y me regaló una rosa súper bonita, gigante, güey, de papel, pero pues de estas como de tela y papel, o sea, no así de papel chino, no, era una cosa muy bonita que él había guardado toda su vida y que le gustaba mucho y me la regaló y creo que eso hizo como una relación muy estrecha entre mi abuelo. O sea, para mí las grandes personas de mi vida son mis abuelos, el papá de mi mamá, la mamá de mi papá, que se llamaba como yo, Ángela,
mis papás, mis hermanas, ¿no? O sea, en cuanto a mi familia, eso es como lo más preciado para mí. A mis otros abuelos, a uno sí lo conocí, no me cae muy bien, a la otra no la conocí, murió 3 meses antes de que yo naciera, que también tiene que ver mucho con mi historia, pero ya es un libro entero. Este, eh, pero fue como súper bonito darme cuenta que había un montón de amor alrededor mío y que yo me estaba lastimando por no decir algo, volviendo a esta etapa como de De decir y encontrarte, de de decir, encontrarme. de saber. Entonces, como que todo fue sumando el arte, fue sumando mi vida, fue sumando el amor. Mi abuelo murió como al año y medio de que yo les dije a mis papás que era gay, y entonces pues tuve otra como ausencia, pero tuve que suplirla en la escuela, que fue muy bonito porque fue lo que encontré, y en la escuela conocí un personaje que marcó mi vida también, era un compañero de escuela que nunca entraba a las clases, pero era increíblemente inteligente. O sea, yo lo quiero mucho, es uno de mis grandes amigos de la vida, porque sin él yo no me hubiera acercado a nada, ¿no? Yo gracias a él conocí un lugar muy bonito que se llama el Centro Cultural de España, que es como el Centro Cultural de los Españoles en México, y me cambió la vida. La primera exposición que vi fue una exposición de vudú, de unas fotos Wow. increíbles en donde salen estos, así como, por eso les dije que yo me iba a aventar así como la vida entera hablando. No sé, por si graba segmentos de 20, No. entonces. Entonces, fue muy bonito porque pues en esto descubrí cómo era el arte, porque pues yo había visto como el arte en los libros y el arte como en el Como no esta hecho. cuestión de Ajá. arte en élite o arte plasmado por la academia, y por fin viste algo más real. No, había visto como el arte en los libros y sabía que era arte porque pintaba y sabía arte porque hacía escultura, pero no sabía que era afuera, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo voy a este centro cultural, veo cómo es afuera, veo cómo lo ve la gente, veo cómo lo admiran, veo que es apreciado y creo que eso cambió mi vida mucho porque empecé a leer mucho, empecé a consumir muchos libros. Mi libro favorito es un libro que se llama Movimiento Perpetuo, de Augusto Monterroso, que me regaló este amigo, que adoro. Y entonces ahí fue como construyéndose un poco esta identidad como de quién soy ahora, pero pasaron muchas otras cosas. Cuando empecé a estudiar letras clásicas, después empecé a estudiar historia, me cambié del tronco de la escuela y pues en ese momento todo así. Fue como muy distinto. Yo ya hacía muchas cosas, escribí mucha poesía, como te decía, pero empecé a escribir más, empecé a hacer cortometrajes, empecé a hacer videoarte. O sea, te empiezas a meter en todo lo que podías, Pues me metí tú en te todo, era metías, un adolescente, bueno, no un adolescente, era un joven. adulto, joven, de 20 años, 18, que estaba vuelto loco. O sea, hay una historia muy chistosa que yo tenía unos ídolos de juventud que se llaman Marvin y Quetzal. Es uno de los No, diseñadores muy famosos en el DF, como en el underground mexicano y esto, ¿no? Pues ahora conozco a uno de ellos, ¿no? Y lo conocí en Cuernavaca. O sea, no soy de Cuernavaca, pero Cuernavaca me ha regalado tantas y cosas. fuiste de stalker así cuando lo conociste de ay, No, ni siquiera. Eso es una historia. Eso no. Lo voy a contar, pero quítelo. Y pues entonces lo conocí aquí. Y fue como una muy grata sorpresa. Por ejemplo, hay otras personalidades que he acabado conociendo acá. Que tal vez en el DF hubiera sido un poco más complejo. Porque hay demasiada gente, ¿no? Y como que no es tan sencillo conocer a algunas personas. Pero por ejemplo, te viniste acá a Cuernavaca, a este rancho que es Cuernavaca por decisión propia, porque de pronto dejar una urbe como SDMX o el DF, pues está lleno de cosas, está lleno de Pues decisión actividades. propia, huevo, pero, o sea, sí, porque pues evidentemente había como opciones, pero tampoco había opciones. O sea, fue una cosa compleja, o sea, no fue tan, fue una decisión que había que tomar y fue como, sí, hay que tomarla, hay que hacerlo. Tal vez sí es como muy íntima esa parte, pero lo que puedo decir es que sí fue una decisión más o menos pensada, pero fue algo que se tuvo que hacer y a mí me ha parecido bueno. También a veces me aburro mucho. La verdad es que no es que Cuernavaca no haya nada que hacer, es que a veces también hay como
ciertos juegos que a mí no me gustan, en los que no quiero entrar, y en otros sí, claro, y estoy en muchos, pero hay unos que no me gustan y que eso me ha hecho también como independizarme de eso, ¿no? Pero sí, Cuernavaca ha sido, regresando a otro tema más del futuro, como una parte importante, ¿no? Lo que te decía hace rato, o sea, bueno, ahorita era como, entonces, yo pues era alguien que estudiaba en una escuela de artes, estaba en otra escuela estudiando historia, o sea, fue una cosa muy fuerte porque de pronto pues tuve que dejar todo. También o sea, entre entrar a estudiar artes y que me viniera a Cuernavaca pasaron muchas cosas. Eh, Como que fue cambiando mi vida, como mucho. Entonces, bueno, haciendo como un paréntesis, eh, como para empezar a contarles un poco lo que hago y por qué lo hago, eh, pues viví muchas cosas en el DF que me fueron formando, pero también empezó a decaer la salud de mi papá. Mi papá tuvo un proceso muy fuerte, estuvo enfermo 10 años de una cosa muy simple que se le complicó demasiado, de diabetes, pero él tuvo un proceso muy fuerte y muy largo y fue decayendo mucho su cuerpo, pero fue algo que a todos nos afectó, como familia nos afectó, entonces como familia nos hizo sucumbir a lo más recóndito del subsuelo y pues en algún momento yo me alejé de la familia, yo me hice a un lado, yo no quería saber nada, me pesaba demasiado, no fue una historia que me gustara y tampoco fue algo que yo quisiera vivir y me tuve que hacer a un lado, yo no podía ni conmigo, ni con nada, ni con ella, mi mamá creo que lo pasó muy mal eh, y creo que por eso respeté muchas cosas que pasaron después de mi mamá porque eh, mi mamá se casó muy joven, entonces como que nunca vivió una vida realmente, ¿no? O sea, una persona que se casó muy joven, entonces había como un momento en el que ella quiso regresar como a hacer su vida normal de mujer. Y creo que a mis hermanos les causó mucho más conflictos que a mí, porque pues también yo venía como a esta historia de el niño que no podía ser quien era, y ella como que también yo me identifico mucho con mi mamá en ese sentido, pero pues a lo que iba es que la última vez que vi a mi papá en el hospital, estuve creo que como un día entero con él, lo dibujé todo el día, estuve dibujando con él, estuvimos platicando, me dijo que quería que dibujara, y le dije que no quería dibujar a nadie más, ¿no? Que lo iba a dibujar a él. Hice muchos dibujos acerca de él, evidentemente unos sí muy realistas, otros no, porque pues también era algo difícil de ver y aceptar. A mi papá le fueron amputando las piernas, bueno, los pies, primero los dedos de los pies, luego las partes de los pies, luego el pie completo, luego las piernas, pero esto duró un año, entonces sí, fue muy largo y muy doloroso. fue muy doloroso. Fue un proceso en el cual yo tuve que perderme muchas veces en muchas cosas como para encontrar otras. Y pues de eso salieron los primeros papalocos, ¿no? Cuando murió mi mamá, evidentemente en un colapso de tristeza, se fue a casa de mi hermana y yo me fui de mi casa. Entonces la casa en la que vivíamos, que es era de mis abuelos, se quedó sola. Yo me fui a vivir a un lugar muy extraño en el oriente de la Ciudad de México. Y una vez en una fiesta me juntaba con gente rara. Bueno, no rara, me juntaba con gente que pues hacía cosas que a mí tampoco me convencían mucho, pero eh, Peculiar. muy peculiares. Pero
En una fiesta pasa algo muy bonito, en el cual todos se pusieron hasta el culo, o sea, se pusieron muy borrachos, y nos invitó un indigente a su casa. Y su casa estaba no es un lago, es una presa de agua, bueno, entonces es un río, no sé. Eh, y nos invitó a su casa el indigente. Y yo no sé si estaba drogado. Yo digo que no. Estoy muy seguro que no. Pero yo hablaba con un perro y el perro me contestaba y había otros 4 perros y entonces los perros me platicaban cosas y yo les contestaba y yo veía como la luna se veía en el charco de esto, bueno, era muy grande, muy grande, y de pronto pues esa luna se reflejaba y yo hablaba con los perros y los perros me contaban cosillas que yo quería escuchar, como que había algo, ¿no? Y entonces, bueno, eso se acabó, al otro día llegué, tengo muchas influencias literarias, evidentemente, parece que no, parece que mi trabajo es como una cosa que me ocurrió porque se me ocurrió, pero mi trabajo tiene detrás también mucho que leí, mucho que vi, y una de las cosas que leí fue un libro en donde me explicaban algo sobre el rostro, eh, y pues yo llegué a mi cuarto en el que me quedaba, y empecé a dibujar. Y me quedé hasta el otro día agarré mis cosas, llevaba como un libro, una bolsita. Algo que los artistas jóvenes creen, haciendo otro paréntesis. Las cosas no pasan de un día a otro, las cosas se construyen. Creo que hay mucha gente que sí tiene las cosas de un día para otro y sí, es muy evidente quién es. Pero hay otros personajes como yo que no tienen todo de un día a otro. Cuesta mucho construir. Son muchos procesos, no es sentarte y ya. Tampoco es que la inspiración te va a llegar, tampoco es que trabajar significa hacer y hacer y hacer. Creo que también tienes que consumir, absorber. Tenía un amigo que decía, mamar visualmente todo, y creo que es cierto, creo que tienes que ver muchas cosas, leer mucho. Y no quiere decir que tengas que leer buenas cosas o malas cosas, creo que tienes que observar y consumir para poder construir, creo eso. Entonces yo llegué a mi casa, volviendo a lo de ese día, llegué a mi casa, me senté y duré como 3 días dibujando, durmiendo como 2 horas. Y entonces salieron unas cosas que yo al principio no sabía cómo se llamaban y las guardé. Y me hice, güey, no se las enseñé a nadie. Pasaron como 4 o 5 meses y un amigo me dijo que se iba a ir a París, una cosa así rara. Entonces, pues yo de despedida le hice otros dibujos, que no son los primeros que hice. Le hice 2 dibujos, se los regalé, se los llevó y regresó después y me empezó a platicar que él había conocido a alguien en no sé dónde, que le había dicho que se llamaban no sé cómo y que estos personajes, que no sé qué. Entonces él me dijo un nombre muy raro que yo no entendí nunca. Y entonces yo siempre los he asociado con que los monitos estos que hago se llaman papalucos, porque creo que tienen una relación con mi papá, pero también tienen una relación con esa palabra que él me dijo que yo no sabía cómo se decía pero aparte era una palabra como de los indígenas chilenos que yo nunca entendí, eh, argentinos, perdón, indígenas argentinos, que yo jamás entendí cómo se llamaban, y pues él me inventó una historia, creo, no lo sé, y de ahí nació la palabra papalucos, que son estos seres que yo llamé así por eso, pero también porque creo que tienen una relación con mi papá, con este paso de la anatomía, de cambiar la anatomía, y empecé como a teorizar sobre ellos. De hecho, dentro de mi trabajo, pues he estado como a hacer una ponencia de unos cuantos, como media hora, sobre ellos, sobre la relación que tienen con el arte que me gusta, de dónde más o menos lo saqué, hay como 1000 cosas, o sea, no es como una cosa de, ay,
Porque mucha gente cree que es eso, como que se me ocurrieron un día. Pues sí se me ocurrieron, pero a partir de otras cosas, ¿no? Y lo que me gusta mucho Una es que justo tu construcción. obra refleja esto, o sea, todo un periodo de construcción, de proceso Sí. creativo, de desarmar, volver a armar. Sí, y la verdad es que es bien bonito darte cuenta que después de 10 años, que no llevan 10 años hechos, llevan menos, he podido hacer otras cosas, ¿no? Y también no dejarlos, porque ha habido mucha insistencia de que, déjalos, ya no sirven, y que no caminen, que no van a ningún lado, y yo creo que van a algún lado, y tampoco es que me interesen mucho sus opiniones, que creo que eso también hay que hacer, creo que a veces hay que ser sordo y enfocarse y seguir. Creo que es mucho lo que muchos hacemos para no caer en tentaciones de modas o cosas pasajeras. Yo creo mucho en estos artistas que no se siguen de las modas, creo en esta marginalidad que nos da, porque a veces algunos pensadores artísticos, como decirlo de otra forma, creen que uno se margina por hacer esto, pero yo creo que no, yo creo que más bien uno se coloca en un lugar en el que no quiere salir. Y sí, a mí me encanta, si me dicen que soy eso, marginado del arte, me encanta porque creo que he podido conservar lo que quiero, he podido mutar, he podido ser otra persona, he podido buscarles otros compañeros, ¿no? Al principio solo eran ellos, ahora son los niños, después, y han ido cambiando, o sea, también es que ha sido una historia muy larga y como no son muchos años, pero sí son como bastante historias, ¿no? O sea, no solo he hecho pintura, no solo he hecho escultura, no solo he hecho cerámica, no solo he hecho barro, ¿no? O sea, he ido como a todos lados a donde puedo. Me interesa mucho el conocimiento técnico. El conocimiento teórico es como una cosa muy personal, pero el conocimiento técnico me gusta mucho compartir, ¿no? Me gusta mucho compartir cómo es que he llegado a esos lugares técnicamente. Entonces, pues los papalucos nacieron, crecieron y ahora están, creo que bien, o van en su infancia. Es que al final de cuentas como que van reflejando un punto y un ente de tu realidad, de lo que estás. Sí, pues. Y se ve como que el progreso que se ha ido dando, porque incluso en Rituales se ve como es otra obra completamente Y diferente. también no es que los haya, no es defensa, pero no los he hecho continuamente, ¿sabes? O sea, cuando los hice cuando vivía en la Ciudad de México, que los hice, pasaron muchos años para que los retomara, porque yo en ese lapso hice un montón de cosas que no tengo por qué contar, pero que hice, ¿no? O sea, no tengo que ir diciendo, pero en ese tiempo hice un festival de arte, en ese tiempo trabajé para una asociación civil en Ecatepec, ¿no? O sea, daba clases de artes plásticas a niños, duré 2 años casi dando clases de artes plásticas para niños. Me encantaba dar clases, me mama dar clases, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo amo mucho y respeto mucho a mis profesores, que saben que los amo, porque creo que tienen una vocación de ser profesor. No es que te paguen un sueldo, yo jamás fui por el sueldo, me pagaban muy bien y lo agradezco. Pero no era lo que yo quería, no buscaba un sueldo. Eran niños de 10 años y yo les llevaba a compañeros que conocía de la escuela, les llevaba gente que veía y les decía, es que tienen que aprender esto, ¿no? No era una cosa de, regalos del Día de la Madre, ¿no? Yo no sabía si iban a ser artistas o no, o si les importaba el arte a los niños. Pero tú les das la mejor versión del arte. Yo no entiendo otra cosa de ser profesor. Yo no puedo entender cómo un profesor se llega y se siente y se hace pendejo 3 horas. Yo no lo puedo entender. Yo no lo entiendo. Qué padre, pero yo no lo entiendo. Es mucho de lo que hablas de la vocación. A mí, por ejemplo, también me tocaron varios maestros que la verdad tienen mucha vocación, que lo hicieron muy bien. Y de pronto, cuando a ti te toca tallerear o estar enfrente de talleres, que creo que todos los que se han dedicado al arte siempre han tenido un grupo de talleres, siempre ha ido la enseñanza en algún momento, es bien rico reflejar todo eso y ver cómo tus estudiantes lo absorben, ¿no? Cómo de pronto vas formando, vas cambiando. Y también entender que y te van arrojando cosas. Que los estudiantes son entes vivos. O sea, también los maestros, algunos, quieren que los estudiantes sean escuchas fijas de eso. Y creo que no lo somos, ¿no? Ni como maestros ni como estudiantes. O sea, como estudiantes creo que también hay inquietudes, ¿no? A mí me tocó, una vez una niña me pegó. Y fue como un poco dramático porque yo no me sentí mal, pero sí le dije a la niña, oye,
¿por qué me pegaste, no? Y la niña me decía, es que, pues sí, porque me cae mal. Y hablé con su mamá y le dije que si no la traiga, ¿no? Porque, pues, le caigo mal, yo no sé que la traigo. Y creo que es importante porque creemos que es como, ay, ve a la escuela porque sí, pues no, ¿a qué voy a ir a la escuela si no sé nada? O no me gusta, o no quiero, ¿por qué, no? Creo que es bien importante eso en la educación. Y pues, evidentemente, como dices, ¿no? O sea, pues, yo hice un montón de talleres, traté de hacerlo. Después, cuando terminó esa propuesta de trabajar en Ecatepec, que fueron entre 2 años, no fue cuando me vine a Cuernavaca. En Cuernavaca, pues he hecho un montón de cosas también. O sea, gané un PACNIC para dar clases de cartonería en los patios de la estación. Estuve 6 meses dando, gracias al apoyo de los vecinos, pude dar los 6 meses del taller. Pudimos hacer como muchas mojigangas y un arco de flores para la iglesia. O sea, yo nunca he tratado que mi trabajo sea como, o sea, tal vez este trabajo no lo relaciono tanto con la gente, pero sí trato que mi trabajo con las comunidades o con la comunidad sea eso, ¿no? Y que no solo sea porque me dieron una beca o porque me pagaron, sino tratar de enlazarlo. Eh, He dado varios talleres en varios lugares, en Morelos, no solo en Cuernavaca. Eh, o sea, una de las partes que también me gusta es la docencia, ¿no? Pero creo que es difícil también. Creo que es una gran responsabilidad. Eh, con los papalucos lo que me pasa, por ejemplo, aquí en Cuernavaca empecé a investigar con la cerámica. Me clavé mucho en la cerámica. Iba a todos los talleres que, de hecho, si saben talleres, es que iban a Inbox, por favor. Trato de hacer como, y estoy escribiendo un libro, que espero sea un libro, sobre eso, ¿no? Sobre cómo es que la cerámica en Cuernavaca tiene una forma y es muy especial, ¿no? O sea, aunque no lo digan y aunque no lo mencionen mucha gente, hay un espíritu ceramista en Cuernavaca. Y empecé como a investigar qué talleres existían aquí, empecé como a buscar, o sea, hubo unos, a partir del 2016, 17, que llegué a Cuernavaca. Bueno, no, llegué antes, pero como que empecé a hacer mi vida, empecé a conocer muchos artistas locales, empecé a conocer los artistas más consagrados aquí en Cuernavaca y empecé a buscar como talleres de grabado, de cerámica. Encontré estos de cerámica. Estos talleres de cerámica fueron como muy importantes, han sido muy importantes para mí en mi quehacer artístico, mi labor. Y creo que, te digo, hay como una especie de halo ceramista por toda la historia de Cuernavaca y su cerámica y pues también la cerámica como de estos pueblos indígenas, ¿no? Entonces, pues traté como de envolverme mucho de eso. Estuve, pues, 2 años, básicamente, 3 casi. Con la pandemia lo frené, pero estuve trabajando todo el tiempo cerámica. Estuve en un taller muy famoso de Cuernavaca, que poca gente conoce, que es el taller de Hugo Velázquez y Aurora Suárez, que está por el oriente de la ciudad, creo. Bueno, por ahí. El punto es que ellos han trabajado con muchos artistas muy pues reconocidos, como con Toledo trabajó ahí, Francisco Toledo, con José Luis Cuevas, con Vicente Rojo, con Jan Hendrix. O sea, hay como una historia, pero nadie la sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, a nadie le interesa dar un reconocimiento a un taller tan importante, no sé por qué. Evidentemente yo tuve una relación muy cercana con Aurora Suárez, con Hugo ya no lo conocí, pero hubo una relación muy cercana en la cual pues nos contaba todas esas historias acerca del taller y pues digo, estoy preparando como material que espero que pronto sea un libro. O sea, yo me dedico a muchas cosas, pero la verdad es que no las ando ventilando tampoco, no me interesa ventilarlas, me parece que son una cosa que se tiene que hacer cuando se tenga que hacer. Y también he tratado como de mantenerme un poco lejos por algunas cuestiones personales, porque tampoco quiero que se malinterpreten relaciones personales que tengo.
Entonces he tratado como de hacerme a un lado. Entonces eso, igual estuve trabajando más de un año en un taller de gráfica con Ana Rojas y pues me enseñó muchas cosas. Aprendí muchísimo, aprendí cosas que no había aprendido en la escuela. La verdad es que yo en la escuela era muy renuente a hacer cerámica y a hacer gráfica, y resulta que llego a Cuernavaca y empiezo a hacer más gráfica y más cerámica. Y encuentras algo rico ahí que te puede... Ajá, pero que también, ¿sabes? También creo como en esta parte del estudiante. No lo encontré en la escuela en ese momento, pero lo encontré después. Entonces creo que ahí también hay como un desentendimiento de cómo es que uno genera esas cosas. A lo mejor en algún momento no te interesa algo y luego te interesa, pero vas creciendo, ¿no? Y en algún momento pasará por enfrente de ti, ¿no? Eso fue muy importante. También empecé a conocer, insisto, como gente, empecé a conocer mucho. Mi primera exposición fue en un restaurante en el cual pues expuse, creo que 11 acrílicos, 11 pinturas en acrílico. Para esto mis personajes hasta ahora tienen fondos. En algún momento yo no quería que tuvieran fondo porque era muy importante para mí que no tuvieran fondo. Los papalucos son unos seres que son de acuerdo a lo que quieren ser. Su cuerpo es lo que ellos quieren y ocupan. No es como una cosa de, ay, están deformes. No. Sí están deformes de acuerdo a lo que nosotros como humanos somos, pero ellos no están deformes porque su cuerpo es como ellos quieren que sean. Se adapta a lo que ellos decidan, al final de A cuentas. lo que ellos quieren y necesitan, ¿no? Que es mi idea, o sea, cómo el cuerpo se puede adaptar a eso, a tus deseos y a lo que tú necesitas para vivir, ¿no? Y justo lo que hablabas un poquito, ya retomando como que el tema, hace ratito comentabas un poquito de que justo tenías esta noción de hablar de los cuerpos Sí. no normalizados, ¿no? De los cuerpos que no son Sí, estéticos pues, completamente. yo he pasado también en este sentido pues un proceso en el cual mi cuerpo pues ha ido engordando. Entonces eso también ha sido como parte importante porque pues yo era una persona muy delgada que pues la verdad es que no le interesaba ser delgada, ni siquiera sabía si era delgado, ¿no? Pero que de pronto mi cuerpo fue pues creciendo y también lo entendí, ¿no? Y también entendí que mi cuerpo, no sé si cambió, no sé si por mi sedentarismo, o sea, no sé, nunca, como que esas cosas las reviso menos, pero sí entiendo que mi cuerpo ha ido creciendo, entonces también ha sido como parte. Y más allá de eso, también he tratado de que mi cuerpo sea como lo menos importante en mi obra, tal vez. Más bien lo que me interesa son mis reflexiones. Y una de las reflexiones que he tenido, a partir de pues, el cuidado del cuerpo, de cómo el cuerpo se tiene que ir cuidando, cómo se tiene que ir manejando, también ha sido cómo dispongo de él. No del mío, insisto, mi cuerpo es una cosa que tal vez no veo tan claramente. Tal Pues vez si no estamos hablando del cuerpo de la obra ya. tengo una dismorfia rara, pero seguramente. Pero más me refiero como al cuerpo en los personajes que hago. Y pues te digo, o sea, he tratado de ser un poco fiel a lo que pienso, a lo que me interesa. Pero sí han crecido por todos lados y para todos lados. Creo que hablar de mi proceso artístico como solo una cosa que se hace repetitivamente, pues a mí me parece hasta cruel, porque creo que ha crecido en otras instancias y ha ido desarrollándose para otros lados. O sea, que no lo vaya y lo grite en el Zócalo de Cuernavaca no quiere decir que no pase. Pero también pues ha sido como, primero fue una locura, ¿no? Primero estuve como exponiendo en todos lados, tuve la fortuna de poder pues gestionar muchos lugares para hacerlo. También creo que es algo que los artistas luego no piensan. Uno tiene que ir a platicar con el director del museo, con el personaje encargado del museo, para poder estar en un museo o en un lugar, ¿no? Hasta en un restaurante uno tiene que ir a platicar con el dueño del restaurante para sentarse y estar ahí. O sea, a veces desvirtuamos mucho esa parte de que alguien nos va a descubrir. No, nadie nos va a descubrir. Tenemos que ir y sentarnos y gestionarlo. O sea, yo sé que son muy importantes los gestores culturales, pero también uno como artista tiene que aprender a no depender siempre de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces uno no tiene dinero para pagar, y eso es creo que muy válido, pero también uno tiene la habilidad de hacerlo, ¿no? Cuando uno tiene la habilidad de hacerlo, tiene que hacerlo, porque
Si no, no hay manera en la que uno se acerque a las cosas. También con los curadores, ¿no? A mí la figura del curador me choca un poco, por muchas razones. Pero la primera es porque, o sea, ¿qué va a decir un curador que un artista no pueda decir, ¿no? Y está bien, yo creo que hay muchos juegos curatoriales que a mí me gustan, pero también hay cosas que me estorban en ese sentido. A mí como artista y como creador, a mí me estorban. Eh, Me gusta mucho decidir sobre mi trabajo, me gusta mucho decir lo que quiero, me gusta mucho yo colocar lo que yo quiero decir. Entonces, por eso yo me mantengo alejado un poco de eso, ¿no? O sea, respeto mucho a los curadores y a los gestores culturales, pero yo en mi caso sí me he tenido que mantener un poco lejano a eso también para sobrellevar, porque de pronto alguien te dice, pues no hagas eso porque se ve mejor esto. Pues sí, pero ¿por qué? ¿No? Al final de cuentas un gestor cultural nunca te tendría que decir eso, sino simplemente Pues a mí me sería han de... dicho que ni un buen curador, pero me lo han dicho. Entonces, yo lo que trato más o menos es como de no meterme en problemas. Y de hacerlo tú por tu cuenta, al final de cuentas encontrás como que... Sí, aparte ya encontré como o sea, la fórmula es pues ir y conocer y sentarse y hablar, ¿no? O sea, ha habido gente que he tenido que conocer para que me dieran oportunidades, ¿no? Me pasó en la casona, ¿no? Que me decían que era como muy difícil exponer, no sé qué. Y yo decía, ya sé, ¿no? O sea, hasta que yo no vaya y me siente con el responsable, pues no voy a saber. Y supe y me maravillé y me cayó muy bien y es una persona increíble que hace un gran trabajo. Pero pues siempre como en las cuestiones culturales el dinero nunca es suficiente, todo es muy carente, tenemos como muchos problemas, ¿no? A nivel gubernamental, o sea, las cosas no se ponen como tan de acuerdo, todo es un lío, ¿no? O sea hay cuestiones que van más allá de nosotros como artistas y que tenemos que entender que es nuestra chamba, es nuestro trabajo y tenemos que asumirlo. O sea, pues sí, durante toda la historia del arte se ha vivido de los procesos gubernamentales y de los apoyos, pero pues si no están uno no se puede morir de hambre tampoco. Yo no Y siempre no busco tiene las por qué opciones. morirse de hambre, ¿no? Entonces yo lo que he buscado son estrategias. A mí Instagram me ha ayudado muchísimo. Durante toda la pandemia, bueno, mis papalucos ahora hablamos de eso, pero durante toda la pandemia, pues yo viví de vender piezas por Instagram. Era muy complejo porque también hay que tener un alimento todo el día para los... Post, todo esto. Sí, o sea, es complejo, pero pues si uno no lo hace, nadie lo va a hacer, ¿no? Y tampoco nadie va a llegar a hacerte toda la chamba. Y lo que yo entendí era eso, o sea, tenía que pintar, tenía que estar como muy al pendiente de qué hacía, tenía que tener las piezas preparadas, pero también tenía que estar en esa parte de Instagram y entonces contestarles a los compradores, decirles, no sé, unas piezas fue un rollo porque en un momento pues una pieza se iba a Texas y la otra se iba a Nueva York y la otra se tenía que ir a San Diego y la de San Diego nunca la pude mandar porque no encontré cómo ¿Cómo mandarla. mandarlo? Y era un rollito de papel, ¿sabes? Y fue un rollo, y fue un problemón porque entonces no había cómo cobrar. Y yo dije, pues no es que tengo que cobrar, ¿sabes? O sea, es todo lo que uno tiene que aprender, no solo de lo artístico y de lo técnico, sino y de lo teórico. Pero uno también tiene que voltear como un poco lo que nos decía Elizabeth, ¿no? También tiene que voltear al otro lado, porque entonces si no uno se muere de hambre. Exactamente. Y mucha gente no lo entiende. Y mucha gente tiene la fortuna de poder tener esos lazos y está bien, y qué bueno. Yo me encantaría tenerlo, pero no lo tengo, entonces tengo que buscar mi propia manera. Eso ha sido importante, creo que en esta pandemia como todos hemos desarrollado muchas habilidades, pero para mí fue muy fácil en ese sentido porque no pude vender todo lo que me pidieron no lo pude vender, pero pude vender muchas cosas. Entonces, eso me sostuvo y ahora ya es una crisis, ¿no? Completa, pero también trato pues, de colocar cosas, ¿no? Es como nivel superado, pero lo que sigue, Sí, ¿no? pues es que todo el tiempo es como que sigue, ¿no? O sea, creo que un artista, luego mis compañeros de la escuela me preguntan cómo hace ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pues es que no está diario, ¿no? Uno es diario un artista, uno no es cuando va a los sopes o cuando va al mercado es un artista. Entonces,
Uno tiene que ir observando, tiene que ir leyendo, uno tiene que tener fe en eso. Y al final de cuentas lo que nos decías, todo este proceso artístico está construido de todos esos momentos. Sí, y también está construido de hoy escuchar, ¿no? Y a veces nos cuesta mucho trabajo escuchar también, o sea, no sé, a mí creo que me ha construido, evidentemente, no es que me considere alguien muy grande, pero pues me considero alguien que ya ha vivido por lo menos 20 años, 23, pues muchas cosas, y considero que eso, pues sí me he ido formando, he aprendido muchas cosas, me gustan algunas cosas, otras no, también me trato de mantener ahora, pues eso, ¿no? De que sigo haciendo mis papalucos, pero pues ahora los hago con los niños y pronto seguro darán otra vuelta. Y he tratado mucho como de mantenerme en lo que quiero hacer, no en lo que pasa, sino en lo que quiero hacer. Y me ha servido, me ha funcionado, por lo menos a mí. Y admiro mucha gente, hay muchos artistas que admiro, hay muchos artistas que quiero, tengo muchos artistas que son mis amigos y que tengo la fortuna de decir que son mis amigos. Y también creo que es importante mantener un poco del equilibrio entre, entre lo de afuera y lo de adentro, ¿no? O sea, creo que a veces damos por hecho muchas cosas que tienen que ver con los procesos artísticos y que tal vez uno tiene que ver cosas para explorar, ¿no? Y es bien importante. Eh, Ahora, como estos seres son... ¿Sabes qué ha pasado un poco con los papalucos? Que mucha gente me lo chulea porque dices que es una cosa muy tuya, ¿no? Y ha habido gente que me ha dicho, es que es muy personal, ¿no? No va, no es... No, hasta me han dicho, no es arte. Yo no sé si sea arte, a mí no me interesa saber si es arte, más bien es lo que yo hago. Y es lo que está plasmado y es lo que... Pero ¿sabes? Es muy chistoso como la gente te dice es algo muy personal y también te dicen, es que no, y está muy chido, ¿no? O está muy chido y no. Y es como... Pues es que al final de cuentas llegamos al principio básico del arte y de la cultura. Todo es muy Sí, abstracto, muy subjetivo. y Entonces, hay gente que no lo entiende, así. Y eso a veces me cansa, porque yo escucho todo, que es lo peor. Pero, pero me ha cansado mucho tiempo y ya como que ahorita ya estoy en medio. No me importa. Y, por ejemplo, ahora, pues lo que trato de hacer es como vincularlos a otras cosas que me interesan mucho más, que tienen que ver con procesos sociales, pero que tienen que ver conmigo, ¿no? O sea, no pretendo hablar de algo que no sé qué es. Yo he tenido mucho cuidado con eso. Y ahora, por ejemplo, los cumpleaños, pues fueron esta serie. A mí me gusta mucho cumpleaños. Creo que es la fiesta más importante de toda mi vida. Cumplir años. Y trato que sea un cumpleaños que me guste y que sea memorable. Y va bastantes, excepto uno, que creo que han sido como no tan memorable, pero los demás han sido muy memorables por eso, ¿no? Porque trato como de que sean lindos, de que sean bonitos y de que, pues, ser, ¿no? Y de fluir con mis amigos y con la gente que quiero. Entonces, ahorita quiero como hacer otras cosas. Dices que tu festividad favorita son los cumpleaños, Sí. ¿no? A ver, yo quiero saber cuál ha sido el cumpleaños... ¿Cuál ha sido el cumpleaños más loco o más memorable que tengas? El que tengas así, que digas, no, es que casi que no te lo puedo contar, pero lo tienes que contar. Pues, ¿se dice cuál es? Hace muchos años, como 15, hice una fiesta en mi casa. No es cierto, no la hice. Como que dijimos, vamos a hacer algo, sí, llegaron, no llegaron. Y llegaron dos amigos, de un amigo, mi mejor amigo del mundo y de la vida. Y llegó y como que estábamos en mi casa y nos aburrimos porque estábamos esperando a que llegara la hora de irnos al lugar que íbamos a ir. Y yo no había invitado a nadie al lugar. O sea, yo dije, pues yo solo, ¿no? Con mi cuate y otro cuate que iba a llegar. Y pues no sé cómo se organizaron y llegaron todos, que la verdad es que no lo recuerdo bien. O ellos invitaron, no tengo ni idea.
Y en mi casa nos divertimos mucho porque hicimos unas tonteras muy bobas. De que nos pusimos unos globos como si fueran tetas. Y había un chorro del agua porque llueve horrible siempre en mis cumpleaños. Y entonces nos estábamos jugando a que hacemos un concurso de camisetas mojadas entre nosotros tres. Pero era muy gracioso porque en verdad era una babosada. Y aparte pues como que fue muy chido como eso. O sea, no sé, como que siempre ha sido muy... O sea, no era ni siquiera como burlarnos, era como divertirnos. Porque siempre se me ha hecho muy chistoso un juego de camisetas mojadas. ¿Sí? Como, ¿qué tienes divertido? Supongo que yo que no lo entiendo, no sé. Pero pues nos pareció muy divertido. Y después fuimos a un lugar que me gustaba mucho en Garibaldi. Y pues nos la pasamos increíble. Pero al final estuvo muy bonito porque mi amigo llevaba unas botas gigantescas que todavía usa. Y todos nos las probamos, pues todos nos rompimos la madre y acabamos pues muy mal, con las patas todas adoloridas. Pero todo lo que pasó, que no me voy a acordar bien, pero todo lo que pasó fue ir a Garibaldi, escuchar mariachi, comer en el mercado de Garibaldi, estar en el lugar este que me gustaba mucho, bailar. A mí me mama bailar, la cosa que más amo en el mundo es bailar. Invítenme a bailar. Y me gusta mucho. Y entonces como que fue un cumpleaños muy memorable porque fue gente que yo no conocía, fue gente que me conocía. Y se hizo como una especie de hermandad que duró muchos años. Entonces como que de ahí fue como el principio de eso. Y pues mi amigo era una persona que yo quería mucho. Y bueno, muchos de mis amigos que fueron, yo los quiero o quería mucho. Algunos ya no les hablo, pero... Pero fue como muy divertido por eso. Y aparte pues yo hacía muchas pendejadas. Tengo una foto en Facebook. No la tengo en Instagram, la tengo en Facebook. Que estoy con un changuito que encontré. Pero aparte yo llevo una chamarra de peluche. Y había un changuito que traía un señor. Y entonces el changuito de peluche, no real, se puso a platicar conmigo el señor, pero yo le contestaba al changuito, nunca le contestaba al señor. Entonces era muy raro como yo veía que el changuito me hablaba y yo decía, claro, me está hablando el changuito. Y pues cosas así, o sea, yo soy una persona muy simple en algunas cosas y quiero mucho a la gente que quiero, entonces eso me hizo sentir muy feliz. Y divertirme de maneras muy tontas también me gusta mucho. ¿Retrataste algo de esa fiesta en alguno de tus cuadros? No, Pues es más íntimo. Es que sí hay como cosas que no me gustan, o sea, que ahora, por ejemplo, con lo que hablaba con Dani, quiero exponer, ¿no? Quiero exponerme a eso. Ayer platicaba con un compañero de la facultad también de eso. Hay cosas que no he sacado que quiero exponer y que quiero ver qué pasa, ¿no? A lo mejor hay gente que se reconoce, a lo mejor no, pero sí tengo una labor ahorita de ir como, supongo que mi nueva producción, por llamarlo así, tendrá que ver con esos procesos que viví durante mi adolescencia. Tal vez no mi niñez, creo que los cumpleaños tienen que ver con esa parte de mi niñez, pero va a haber algunos que tengan que ver con mi niñez y cómo voy explorando ahora sí mi vida, ¿no? Hablar desde mí otra vez, no me importa, a mí no me importa que la obra sea personal, a mí no me importa que sea muy íntima, creo que todos somos seres humanos y nos reconocemos. Entonces yo parto de eso, no me interesa otra cosa, no me interesa hablar de lo que ya se ve, o sea, no me interesa, perdón. Bueno, al principio hablabas de que llegaste a escribir poesía. Sí. Dentro de esa poesía, bueno, yo en algún momento también escribí algo de poesía y yo llegué a cantar rap, de hecho. ¿Alguna vez pasó por tu mente el componer algo así? No, soy muy... No tengo sentido musical, pero nada. Entonces, me gusta mucho la música, la admiro mucho, me gusta mucho cantar, canto horrible, pero siempre me siempre me ha llamado la atención. Siempre quise aprender a cantar, nunca aprendí a cantar, ¿verdad? Soy muy malo, pero siempre me ha llamado la atención la gente que es músico, ¿no? Siempre, por decir algo, creo que la mayoría o las relaciones más serias que he tenido en mi vida han sido con músicos. Entonces, pues ya de ahí, ¿no? Parte como, pues sí, o sea, evidentemente sí me gusta mucho. Entiendo, me gusta mucho ese mundo de la música, ¿no? Hay como mil cosas que me fascinan,
Pero no, siempre he sido más como la parte literaria, como para mí también, ¿no? O sea, Bueno, algo curioso que pasa en el rap, que muchas veces los raperos no es que sepan cantar, la verdad, no, y no tienen voces muy y bonitas. tampoco para hablar. Pero bueno, dejando eso de lado, ¿qué escuchas tú? Cuando pintas, ¿escuchas algo o Sí, es no, algo que no forma parte del proceso? sí, tengo unos gustos muy comerciales y, bueno, sí, no, hace rato igual me preguntaban eso. Pero creo que lo que pasa es que en mi vida ha habido muchas influencias musicales, desde mi papá, que es como muy clara su influencia con muchos grupos, o sea, no sé, Michael Jackson me mamaba porque yo veía Thriller y era como, yo quería ser uno de los monstruitos que salía bailando, ¿no? Creo que por eso aprendí a bailar, básicamente, por Thriller. Y creo que tiene que ver mucho con mi cultura pop, pero también tiene que ver mucho con que yo era lo que veía. Después mi papá, Selena, por ejemplo, era como esos grandes iconos, ¿no? Selena se murió un día o antes, después que mi abuela, no lo sé. Oh. Entonces fue como muy raro porque yo estaba viendo cómo moría Selena, pero a la vez estaba viendo cómo moría mi abuela. Entonces era como, qué raro. Eh, y creo que eso, pero también ha sido mucho la influencia de algunas, bueno, una situación en mi vida muy especial. Fue mucha influencia porque me enseñó a lo que era la música, pues como más especializada, ¿no? Como la ópera. Yo no había escuchado nunca una ópera hasta los 18 años. Y me mamaron, o sea, me maman las óperas. Conozco, no sé si todas, pero sí conozco una gran parte de las óperas, por lo menos de los clásicos, ¿no? O de lo que siempre se canta, pues las conozco. Conozco mucha música de cámara. No me gusta decir música clásica, lo odio, pero lo que podríamos considerar música clásica. Eso, me gusta mucho el pop, me mama el pop, me gusta Madonna, me gusta Lady Gaga, me gusta... Yo soy una persona que escucha de todo, mientras le guste y le divierta. Hasta rap, nunca he oído tanto rap, pero alguna vez tuve algún amigo rapero rarísimo. Y sí, sí me gustaba su música. Las cumbias me gustan, eh, tengo algunos temas con la música del norte, o sea, la música como más popular del norte, pero me gustan mucho las tamboras, me gustan mucho los sonidos de los vientos, ¿no? Eh, sí me gusta toda la música, hasta el reggaetón me gusta mucho, o sea, es que sí soy muy melómano, creo que sí, o sea, sí tengo una Spotify, una lista, no la escuchan, pero tengo listas de mis cumpleaños, música que busco para poner en mis cumpleaños. Ahí están como mi cumpleaños. Cumpleaños uno, Sí, cumpleaños dos. entonces, pero sí soy muy melómano. Entonces, los boleros me gustan mucho. Para esto uso más cosas que me emocionan, ¿sí? Como un poco los boleros. eh, mucho pop, mucho, de todo, ¿no? Va de Dana Paola a... Ma- mm, My Chemical Brothers, ¿no? O sea, sí hay como... Yo soy una persona que escucha muchas cosas, no me quedo. Me gusta mucho que me cuenten de música, casi nadie lo hace. Pero me gusta mucho que lo hagan, me emociona. ¿Y alguna vez has querido o pensado en alguna pieza que vaya acompañada de música? Ya sea en Sí, vivo o... alguna vez en una exposición que hice en el DF, muy al principio, había un músico que me gustaba, bueno, un músico, yo lo llamo músico, que me gustaba mucho y le pedí que me prestara una pieza para musicalizar la sala en la que estaba. Y me gustó mucho esa experiencia. No lo he podido hacer acá porque creo que es un poco más complejo. O no me han dado las facilidades, o tampoco lo he pensado. Pero en ese momento sí me gustó. Sí hay como piezas que tienen que ver con cosas, con música tal vez, ¿no? Admiro mucho sobre todo admiro muchos cantantes, ¿no? Desde Bessie Smith a Billie Holiday, o sea,
hay como te digo, hay María Calas, ¿no? Evidentemente, o sea, hay como un repertorio musical muy grande en mi cabeza porque siempre escucho música, siempre estoy escuchando música. A veces repito mucho la música, pero, pero sí hay como piezas especiales que tal vez sí tendrían música, pero sí, en mi primera expo sí lo hice. Y ahorita, por ejemplo, si te dijeran mañana queremos una pieza así, tuvieras la facilidad de todo, ¿cómo sería? Tengo una idea, pero siento que es como o sea, es algo ya que ya está hecho, o sea, se ha hecho, Bueno, pero todo se ha hecho ya, entonces. no sé si pero sí hay una cosa que me gustaría hacer, que siento que me costaría mucho espacio más que dinero. O sea, sí, también me costaría dinero, pero me costaría mucho espacio, pero la quiero hacer. O sea, de hecho la he estado pensando desde hace... Hice un collage para un amigo. Hicimos una interpretación de unas piezas. Él interpretó unas cosas mías y yo interpreté una pieza de él. Y yo le hice un collage que me gustó mucho y quiero hacer algo así en grande, como por lo menos 2 metros. El problema creo que más que el dinero, en verdad, creo que es el espacio, porque no tendría como colocarla en algún lugar. Entonces, a mí lo que más me limita es el espacio, más que, pues sí, o sea, sí el dinero, no, también, pero básicamente el espacio me limita mucho. Entonces, pues como ahora también está este proyecto, que estoy haciendo, pues también mi casa se ha vuelto otra casa de alguien más, ¿no? O sea, mi casa o he querido que acoja otras cosas, entonces es complicado, pero sí hay unas piezas que las prometo que las voy a hacer este año, que es lo que quiero hacer, y sí las voy a hacer, estoy seguro. Bueno, yo te conocí porque Aurora en alguna ocasión, no recuerdo qué pieza estaba haciendo yo, pero me habló de tu trabajo y de hecho me mostró, creo que lo tienes por aquí, ese de ahí, si mal no recuerdo, me mostró esa pieza, igual y después ponemos una foto ahí nada más para que la vean, me mostró esa pieza y a mí se me hizo muy extraño, pero a la vez muy, no sé cómo decirlo, como alguna vez tú también dijiste el mismo término para mis piezas, el nene consentido. Este, Yo veía diario, ¿no? entonces, Influencers. entonces ver pues esta pieza que tiene una boca, pero que esa boca también es pues todo su cuerpo al final de cuentas, y después tiene unos pies muy chiquitos, regordetes, y bueno, eso fue la primera pieza que yo vi de ti. Después ya busqué tu trabajo en Instagram y ya vi, así que un poco más de lo que haces, y coincidimos hasta el montaje de Betsavet. No, coincidimos antes. En algo, no me acuerdo en qué, pero sí coincidimos antes y después como que recoincidimos en el montaje de Versailles, porque yo ya te ubicaba, pero como que no entendía que eras tú. Pero sí. Bueno, no me acuerdo ahí realmente. este, Yendo a lo de Betsavet, ¿cómo fue la experiencia? Cuéntanos. Pues, primero, pues sí, Aurora Gómez, que tiene este estudio de 800 grados, ha sido y es todavía hoy muy importante para mí y creo que para muchos de nosotros Sí, sí. como artistas que vivimos en Cuernavaca, no sé, creo que hay más gente que vive fuera, pero para mí por lo menos ha sido muy importante porque he podido hacer realidad lo que yo quiero, ¿no? Y su papá y su tío y toda la gente que conforma el taller han sido unas personas divinas conmigo siempre. Eh, sí, y lo de Betsabe Romero,
Yo llegué ahí porque yo junto con mi novio la invitamos a exponer ahí. Eh, Había otra propuesta de otra exposición, pero pues ya no se dio y nosotros hicimos la labor de la gestión, de pues traerla con ayuda de otros personajes que también lo agradecemos mucho. Se dio la oportunidad de que ella pudiera estar en el auditorio. Pequeño paréntesis, Betsabé hace mucha alusión a lo que son los altares de Día de Muertos. También yo creo que ponemos unas pequeñas imágenes para que se den más Del o menos. montaje. Sí, pues es una de las artistas latinoamericanas más importantes. Expone todo el tiempo en Europa, ¿no? Y pues es maravillosa en Estados Unidos, es una locura. Es una gran artista, pero también es una gran persona. Yo me siento muy honrado de que sea una persona que ha estado cerca de mí en estos últimos años. Pero también, pues ahí llegamos básicamente por algunas cuestiones. Bueno, se hizo la exposición en el auditorio y pues yo recuerdo que ese día yo no iba a hacer nada porque yo había hecho como otras cosas y pues había como unas cosas que no se concretaban y fue muy bonito. O sea, yo la verdad es que a mí me da mucha flojera montar exposiciones, aunque parezca lo contrario. Eh, Me pone muy tenso porque siempre quiero saber qué quiere el artista y nunca quiero proponer algo que no le vaya a gustar, ¿no? Y me pone muy nervioso. Y pues con ella ya había una idea, pero nosotros pues sí tuvimos que como afinar algunas cosas que, insisto, ya tienen todo muy claro siempre. Pero creo que había una falta de algo ahí. Sí, es que ahí yo creo que el problema también fue de que muchas de las cosas eran muy frágiles. Sí, ¿no? no, y aparte, o sea, el problema tal vez no es un problema, pero sí es que el trabajo es muy artesanal. Uh-huh. O sea, entonces cuando tratas con algo tan artesanal tienes que tener mucho cuidado porque no es, o sea, también es la responsabilidad de estar con otra, sobre la responsabilidad del otro. Entonces ahí pues eso nos pasó. Tuvimos que estar ahí porque era una responsabilidad con ella también. Entonces yo no he estado en muchos montajes, he estado muy, bueno, no en sí. O sea, muchos me refiero como unos 30, pero pues no he estado en muchos porque considero que hay más gente que tiene más experiencia. Pero sí, o sea, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo fue la experiencia? O sea, Pues fue una experiencia bonita, fue una experiencia muy divertida, fue una experiencia muy importante porque a mí me llevó a estar más cerca de ella. No voy sí voy a cumplir de todos esos. Pero sí fue una experiencia muy bonita porque nos hizo acercarnos más a ella. Es una persona increíble. No puedo decir más, o sea, fue una experiencia muy chida, una experiencia importante. Sí, es maravillosa, busquen su trabajo, vean, es muy importante. Entonces, creo que hay que considerar eso, o sea, y es muy linda, es una persona increíble. No sé. pues, ¿Se acabó? No, tenemos 9 todavía. ¿No? pues bueno, yo nada más hoy para completar yo estuve en gran parte cargando varias de las cosas para el montaje, vaya. Y creo que nuestro problema mayor fue justamente esas tiras, Sí. porque precisamente eran muy frágiles. Y como tenían que ir tensas, Sí. el hecho de tensarlas implicaba o que se rompiera de la punta o que se rompiera del medio. Pero fuera de eso, la exposición a mí me pareció muy atractiva al final de cuentas. Pero ahí yo a lo que iba es que en determinado momento nosotros estábamos valiendo verga porque teníamos ese tipo de problemas con la exposición. También las llantas que iban voladas, había un problema de que no podíamos encimarnos sobre
unas maderas que van ahí, ¿no? Entonces, parte del soporte nos los daba también esas maderas. Sí. Entonces, nosotros estábamos valiendo verga porque no encontrábamos el cómo solucionar ese pequeño problema. De repente, lo que se me hizo como bien difícil de asimilar era lo difícil que era exponer en un espacio que te habían designado para la exposición de obras de arte, ¿no? Es decir, el no poder clavar, el tener cuidado de no vayamos a rayar una madera. ¿Eso te ha pasado con alguna de tus piezas? Sí y no. Bueno, más bien sí. Eh, Me ha pasado como pocas veces. Por ejemplo, una de las que me pasó fue hace muchos años en una casa. Me invitaron a exponer en una casa en Puebla. Pero era una casa que era pues un monumento histórico. No por... Bueno, sí era un monumento histórico. Eso, no quiten nada. Sí, quiten eso. Este, sí, me invitaron a exponer en un lugar en el que era un poco complicado porque había pocas paredes y entonces había que colgar del techo y tenían unos rieles que te permitían colgar del techo, pero pues es más así llegar y poner los clavos y colgar, bueno, en el caso de los formatos planos y dimensionales, que que colgar del techo en un sentido, porque también era un lugar muy especial, no se podían hacer tantos hoyos, había un recubrimiento especial. Esto tiene como, yo creo que 10 años más, y sí fue un poco complicado. Igual aquí me ha pasado en algunos lugares, pues como casi todos los museos están en lugares muy viejos o muy históricos. Pues por ejemplo en la casona, ahí tiene este, un nicho, pero pues sí hay que tener cuidado con el nicho, ¿no? Y como con algunos aspectos. Sí me ha pasado, pero regularmente no. Y trato como de ser práctico en algunas cosas. O es un hoyo con un clavo o es una base. O sea, eso sí lo trato de hacer para tampoco dañar o tener que reparar tanto, porque luego también es pesado, ¿no? Insisto, o sea, como esta parte de gestionar, buscar espacios, también es difícil estar, pues como uno no tiene un equipo, pues también estar como reparando pues, los agujeros o cositas que uno haga, ¿no? Claro. Pero, bueno, yo creo que, más bien, ¿qué tan preparado debería de estar un espacio como para resolver ese tipo de circunstancias, ¿no? Porque hablamos de, por ejemplo, aquí en Cuernavaca yo también he expuesto en la casona, pero pues hasta cierto punto también es cosa de quien expone el ver las condiciones del espacio y darle la vuelta justamente a eso, ¿no? Por ejemplo, si no puedo poner en pared, volamos como tú lo hiciste en este otro espacio, ¿no? Sí, creo que depende mucho de qué quiere, o sea, insisto, el artista, ¿no? O sea, porque pues el museógrafo, si hay algún museo por algún lado, pues puede hacer lo que puede, pero creo que hay condiciones que a veces no dan tampoco para mucho, ¿no? O sea, he visto soluciones de ponerlo en el suelo, ¿no? Como recargado con la pared, pero considero que también uno tiene que buscar una solución, pero sin que tampoco se vaya muy lejos de lo que pensaba, ¿no? O de lo que quería al principio. O sea, sí creo que es importante buscar soluciones, creo que todo el tiempo, pero tampoco cambiar todo porque no haya un espacio, ¿no? O sea, creo que lo importante de los espacios es que sean planos, a veces, que se puedan poner clavos o soportes a la pared. También me tocó, por ejemplo, en las campanas, aquí en Cuernavaca, y fue un rollo porque pues había que hacer hoyos y pues, yo no podía hacer ningún hoyo porque no me pude colgar de la pared en la que me tocó. Entonces, o sea, son temas que más allá
de lo artístico, pues tiene que ver con la conservación también de los lugares. Entonces, creo que hay que buscar formas, ¿no? Yo, por ejemplo, puse todo en una mesa y en el suelo, que eran unas esculturas bastante grandes, entonces ya se resolvió ese tema. Pero creo que hay que tratar de también respetar los espacios, ¿no? O sea, luego no hay como tanta conciencia del artista como en reponer lo que pase, ¿no? O reponer el daño que se haga. Y creo que también tiene que existir esa conciencia. Sí. Entonces, considero que hay que apropiarse, pero también hay que acomodarse a eso. Claro, retomando un poco la parte de la casona, pues muchas paredes ya están muy golpeadas. Ya de que haces un hoyo y ya había un hoyo, ya ni siquiera clavaste, ya nada más deslizaste el puro, clavillo, vaya, ¿no? Y bueno, aquí, ¿qué? Bueno, tú tienes un espacio que se llama Proyectos Ángel Nova, que finalmente es tu casa. Eh, ¿Cuál es la importancia de que hayas tú abierto este espacio dentro de tu casa? Bueno, ya nos los habías platicado un poquito, pero quisiera que me contaras también cómo fue esa plática con tus amigos para llegar a aquí. Pues fue una cosa muy espontánea de alguna manera, y no. Eh, en algún momento platicamos, yo estaba en un curso de pintura en el DF, la CDMX. Y pues este curso queríamos hacer una expo, teníamos como la inquietud de hacer una exposición, pero no habíamos encontrado un lugar, encontramos un lugar y luego ya no, y así. Entonces, una compañera del taller lo iba a hacer en su casa, pero por azares del destino ya no pasó. Y a mí se me ocurrió que pues había como, bueno, antes de que estuvieran las piezas o de que yo no tuviera piezas aquí, había piezas colgadas mías de un lado y del otro lado había piezas de una colección que yo tengo, que es pues, pues más o menos considerable. Entonces esa colección estaba colgada en un lado y mis piezas estaban en el otro. Y empecé a pensar empecé a pensar sobre cómo es que pues yo veía muchos, en realidad fue muy así. O sea, yo veía artistas que yo considero talentosos y que considero que tienen mucho talento y que nadie los expone, ¿no? Veo mucha gente que está olvidada y que nadie le habla porque no es amigo de alguien o porque no conoce a alguien o porque no está en el lugar indicado, ¿no? Entonces a mí me pareció importante abrir un espacio en el cual pues estas personas que yo admiraba pudieran estar en un principio. Y luego llegó esta idea como de la expo de mi taller de pintura y entonces yo entré a la facultad de artes de la UAM. Y como que se juntaron mis compañeros de la escuela con mis compañeros de este curso y aparte pues algunos compañeros artistas que admiro mucho. Y pues entonces se dio como todo esto de hay que hacer algo. En realidad yo fui el que con otras 3 personas, pues como los que lo propusieron y pasó. Pero sí fue como gente de aquí, de la Facultad de Artes, gente de aquí que son artistas más con una carrera mayor, como con más reconocimiento, otras personas del DF que también tenían como otro reconocimiento y que también llevan una carrera bastante prolífica, que llevan una carrera bastante amable, y que ya tienen cierto reconocimiento, y otros que son mucho más jóvenes y que nunca habían expuesto. Entonces, pues decidimos hacer la primera exposición, que fue en el marco de mi cumpleaños. De hecho, fue el día de mi cumpleaños. Y pues también fue como darme cuenta que era una fiesta, que era una exposición. Y vino muchísima gente, o sea, no nos esperábamos la respuesta de la gente. Yo creo que había fácil como 120 personas en todo el patio. Aparte fue un tema difícil porque era más tiempo COVID y era como el regreso del COVID. Y pues aún así tratamos como de mantener cierto orden, pero pues juntamos
o sea, nunca creí yo juntar tanta gente, ¿no? Y éramos bastantes artistas, como 22, pero nunca creí juntar tanta gente, entonces fue muy divertido, nos la pasamos muy bien, creo que hubo de todo, hubo videoarte, pintura, escultura, dibujo, o sea, hubo como bastante riqueza en bueno, y diversas, pues sí, técnicas y muestra, pero, pues hasta ahí no había nacido como un proyecto, ¿no? Ahí yo había dicho, pues sí, hay que hacer algo. Yo quería iniciar a dar clases, de hecho, pues como una de mis ambiciones, iniciar a dar clases aquí en mi casa. No sé en qué momento va a pasar, pero puede que sea pronto o no. Y como que pensamos en que podíamos, bueno, se me ocurrió que pues si ya había un espacio y ya lo había hecho, pues podía seguir haciéndolo, ¿no? Y la idea era como que no hubiera ningún responsable de imponer temas. A mí las exposiciones temáticas siempre me han parecido raras. Y pues más bien era como convocar a artistas que son mis amigos o que yo conozco o que no conocía y que conocí, o sea, de pronto por Instagram, y que aceptaron, y entonces pues aceptaban y pues yo les decía que sí. Llevamos más o menos, yo creo que como 6 exposiciones, 5, pero han sido como individuales, porque como que un artista agarra no un lado, porque no lo hemos visto así tampoco, pero sí como cierta atmósfera del lugar, y otro artista agarra otro tipo de atmósfera, ¿no? Hemos tratado de dividirlas así, no queremos que sea como uno de este lado y el otro del otro, bueno, no quiero que sea así. Ha sido como juntemos, pero no revolvamos tanto. Hemos hecho, bueno, la segunda exposición era mía con Itziar Guiner, y pues Itziar aceptó, y después por azares del destino se unió otro chico de Toluca que se llama Daniel Fonseca, y pues hubo como un ensamble muy divertido con nuestra obra. Después estuvieron otros chicos del SEMA con un chico de la Facartes, y pues así se han ido como montando las expos. No. En la última hubo un chileno, por ejemplo, ¿no? Que es pues como una persona que conocí en Instagram. Entonces, pues como romper esas barreras porque estás aquí y eres mi amigo, ¿no? O sea, si alguien no me conoce y quiere exponer, pues podría exponer, ¿no? Habría que ver cuál es la disponibilidad. Y mi idea, más que hacer un espacio en el cual se cuelguen cuadros, que es muy normal, es como generar algún tipo de vínculo con el espacio, no lo sé. O sea, para mí es como un experimento, no quiero decir que es esto o no es esto, pero sí mi idea es que hay un vínculo con el espacio. Creo que en esta última expo se logró un poco más, y creo que ahí vamos, como caminando poco a poco. En septiembre cumplimos un año. El 3 de septiembre iba a haber otra expo seguramente. Una fiesta. No defino de qué, pero seguro va a haber una expo, y pues, o sea, la idea es como eso, ¿no? Como ir generando un espacio, porque también es un espacio fuera del centro, como ya lo había dicho, o sea, no es un espacio que está en el centro, entonces también hay que llegarle a la gente que está alrededor, no solo a la gente que está en el centro y que se va a pasear, sino también a la gente que vive de aquí, ¿no? O sea, aquí de pronto vienen vecinos, viene gente de alrededor que pues ni siquiera sabe de arte, ni siquiera está involucrada en el arte, pero pues que le interesa como involucrarse de alguna manera, y a veces no tiene tiempo o a veces no quiere ir hasta el centro, y pues eso ha sido una forma de involucrar a la sociedad de este lado, o del lado donde yo vivo, con el mundo del arte. ¿Cuál ha sido la pieza más extraña que te han traído? Que te haya causado ahí algo en tu cotidianidad, en tu propia casa. Creo que las piezas de Andrea y de él, y las que están ahorita, creo que han sido lo más raro, pero no raro porque sean raras en lo que ves, sino
sensación que te dan o que te dejan es un poco extraño, ¿sabes? O sea, hay algo muy inquietante en las piezas de las dos. Algo muy personal, como pues no sé, como entre rabia y amor. Y eso ha sido como lo muy inquietante. ¿Qué tipo de público llegas a tener aquí? Pues han sido como variados y creo que los que a mí me parecen más interesantes, creo que una de las cosas que ha pasado es que hemos llegado, digo yo y los artistas que han expuesto aquí, a los públicos que medio nos interesan, más bien que nos interesan, que son pues públicos muy jóvenes, gente muy joven, estudiantes o egresados de las facultades de arte o de otras carreras, pero como entre los 19, 30 años ha sido gente que se ha acercado aquí, entonces pues también me gusta esa parte, ¿no? Que es un Cuernavaca que de pronto uno va descubriendo, de gente muy joven y muy inquieta, ¿no? Que tiene como curiosidad de conocer y de estar como en actividades. Y pues de todo, o sea, han venido pues, gente eh, pues que ha como se ha habido gente que ha pasado como ciertas normas, ¿no? Como de convivencia y pues evidentemente pues se sacan a la gente así, pero pues sí ha pasado como de todo, o sea, Respecto a eso, ¿cómo haces precisamente para controlar a 120 personas que llegaste a tener aquí, por ejemplo? pues esa fue la más compleja, por ejemplo, o sea, sí hubo un momento en el que ya nadie los podía controlar, ¿no? Claro. Pero pues se trató también de que pues la gente que nos conocíamos pues sí hubiera como o sea, siempre hay como una seguridad, siempre hay como gente cuidando, ¿no? O sea, no es como muy evidente, pero pues sí tratamos como de mantener cierto orden, cierto cuidado, ¿no? Las piezas también siempre están como pues bajo el cuidado de todos, ¿no? O sea, creo que la comunidad se cuida a sí misma siempre. Entonces, como que no tenemos que estar sobrepensando en eso, sino como pues, también dejar que las cosas pasen y fluyan, ¿no? Y pues siempre está como lo que tiene que estar. Y bueno, comentabas que en septiembre tienes la próxima exposición en el espacio. No, en julio, junio, julio, principios de, finales de junio, principios de julio, vamos a tener otra exposición. Esta exposición termina el 18 de junio, la de Familia Ilvanada, que es donde está Elizabeth y Andrea Vilchis, y esta termina el 18 y la otra comienza finales, principios de julio. Okay. ¿Y qué viene después de esto para Ángel? Pues nada, mucho trabajo. ¿Proyectos en cuanto a pintura, Pues escultura? sí, seguramente, o sea, lo de pintura, pues hay muchas cosas que hacer, ¿no? O sea, yo no creo que uno acabe de nada nunca. Creo que uno sigue creciendo, o uno tendría que seguir creciendo. Me interesan muchas cosas, entonces siempre tengo como múltiples intereses, entonces también trato como de ir y venir y estar haciendo y no. Me interesa mucho pues, la gráfica, siempre me ha interesado, pero ahora me quiero como concentrar un poco más. Y pues seguir, o sea, no sé, no creo que la vida del artista se limite a algo, ¿no? Se limita como a todo, o sea, es del mundo entero, entonces pues tiene referencias de todos lados, puede tomar de todos lados, entonces pues sí, no sé, o sea, creo que sigue, mientras yo no me muera, creo que no van a dejar de pasar cosas, no sé, tal vez qué vaya a suceder, o sea, no sé, sí tengo un plan, pero no, tampoco me amarro a él, ¿no? Claro, Pero estás libre a los cambios, ¿no? sí, creo que sí me gusta como manejarme en cuanto a lo que vaya pasando conforme vayan pasando las cosas. Entonces, yo me divierto. Divertirme es uno de mis planes. ¿Tienes algún tipo de tienda digital además de Instagram o galería? Pues no, más bien como
que si tú ves algo que te guste en Instagram y está disponible, pues lo puedes comprar. O sea, no, porque es lo que me ha funcionado. O sea, entonces no quiero meterme más y no sé, a lo mejor estoy perdiendo millones de dólares, pero no. Hasta ahorita creo que eso es lo que me ha funcionado. Y pues por ahí. Okay. Y pues sí, compren arte. ¿Tus redes, algún? Pues mi Instagram es angelnova, no, angel.nova1. Es mi Instagram y solo tengo Instagram. Mi Facebook no es abierto, es privado, es para solamente como algunos amigos y familia. Entonces, yo subo puras tonterías, entonces no lo quieren ver. Pero sí, mi Instagram es como todo lo que tiene que ver con mi... Ah, bueno, y el proyecto de Ángel Nova tiene pues un Instagram que es proyectos.angelnova. Y pues ahí también pueden seguir como las exposiciones y todo lo que vaya a pasar en el futuro. Eh, por lo menos tenemos agendado hasta octubre, ¿no? Okay. Ya de ahí no sabemos qué va a pasar. Lo que sí me interesa un poco es como hacer convocatorias, no por tema, pero sí como por alguna razón, no lo sé, aún no lo tengo tan claro. A lo mejor si eres mujer y eres artista, o si eres hombre y eres, no sé, o sea, tengo que como replantearme cosas, pero sí me interesa pues, seguir haciendo. Creo que también he entendido que no me va a detener nada, ni puede detenerme nada, entonces creo que estoy bien. Oye, y antes de que se me pase este punto, ¿qué va a pasar cuando Ángel Nova ya no esté aquí en Cuernavaca, con Pues, este espacio? pues ya no existirá ella, o sea, creo que sería muy, pues no sé, alguien hará otro. Creo que lo importante es no dejar de hacer lugares y espacios en donde algún artista pueda hacerlo, que quiera. Me parece importantísimo que todos pensemos en hacer un espacio. Hace poco, en alguna exposición lo platicaba con alguien, ¿no? Le decía, pues, es que cualquiera que quiera abrir su casa lo podría hacer, ¿no? O sea, pero pues también requiere pues una cierta logística que pues, a veces no logramos tener todos, pero pues no sé, Y vivir en otro lado y seguir haciendo cosas, ¿no? A lo mejor pero tener otro espacio en otro lado. Pues. ¿volverías a abrir este Sí, espacio? pues sí, es que siempre he tratado como de hacer cosas, o sea, en el 2014 hice un festival de arte que reunió como 122 artistas de varias partes del mundo, ¿no? Y pues fue como un principio. Y poco a poco pues he ido haciendo como cosas, pero no sé, he curado algunas exposiciones pequeñas, ¿no? O sea, creo que la intención de juntar artistas, porque también creo que es un talento que tengo, juntar artistas y gente, o sea, juntar gente, sobre todo juntar artistas con artistas, se me da mucho y como que la gente agradece esas conexiones. Me refiero a tal cual conexiones físicas, espirituales tal vez. Y como que eso me gusta, o sea, me gusta mucho poder presentar gente con gente, me gusta mucho poder... y porque mucha gente también a mí me ha usado de la manera muy correcta, pues para congeniar con otra gente, ¿no? Como para tener contacto con otras personas. Y eso me gusta mucho el contacto con la gente, me gusta mucho conocer gente nueva todo el tiempo. Entonces, yo creo que lo seguiré haciendo y como que nunca creo que se acabe. Creo que se va a acabar cuando ya no tenga ganas o ya no tenga fuerza. Pues bueno, muchas gracias Ángel. La dirección de tu espacio y horarios. Una vez Búsquenla más. en Instagram. Pues los horarios son, pues igual están, depende de cada exposición. Entonces sí busquen toda la información en Instagram y de ahí ya, pues vengan, manden mensajito y vienen algún día y pues, se la pasarán más o menos bien. Y sobre todo, pues, como que, como que apoyen los nuevos proyectos, ¿no? Como este, como el mío, como
como todos los proyectos que vayan creciendo y naciendo, creo que es bien importante apoyarlos, porque nos quejamos mucho de que nadie hace nada y a veces hay grandes intentos de gente como nosotros que hace intentos y hace muchos esfuerzos para lograr este tipo de proyectos y la gente como que pasa de largo. Entonces creo que también hay que salir de nuestra zona de confort y pues, abrazar otro tipo de proyectos, ¿no? Pues bueno, muchas gracias, Ángel. Señor producción, ¿algo más que quiera agregar? No, todo bien. Nada, sí, chavos, confirmar que la visita es con cita. Antes, Sí. un mensaje con Ángel en el Instagram y ya apenas su cita Sí. para que no tengan la bronca, ¿vale? Ok, pues muchas gracias y estarás pronto, esperemos que con otro proyecto en la forja. Seguro. Esperamos. Hasta luego. Esperen las coberturas de las inauguraciones. Bye.